Convertir piedras en pan era fácil para Jesús, pero no lo hizo porque Él nunca caería en la tentación. Para nosotros, también puede haber cosas sencillas: dinero, bienes materiales, riquezas, cosas prohibidas, pasiones insensatas y dañinas que nos llevan a la ruina y a la perdición. ¿Cómo puedo decir no a la tentación? ¿Cómo puedo vencer las tentaciones? Esta es una pregunta muy frecuente, especialmente los jóvenes siempre hacen esta pregunta y dicen, ¿es la tentación pecado? Soy débil, yo no puedo resistir la tentación. ¿Realmente puedo resistir la tentación? ¿Es realmente la tentación pecado y no la puedo resistir? Pues ahora vamos a ver juntos y explorar en la Biblia si realmente podemos o no resistir a la tentación. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos un texto en Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 15 y 16, y el apóstol Pablo dice con claridad, como si fuera una respuesta directa a nuestra pregunta en esta ocasión. Miren lo que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Doble negación es una afirmación. Primero dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Quiere decir que sí tenemos, que hay alguien que sí está allí y nos va a escuchar. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, el versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El apóstol Pablo responde que sí podemos resistir a la tentación, porque allí está Jesús, que también fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero la Biblia afirma y dice, sin pecado. Y nos invita a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque allí tú y yo, y todos los que somos tentados, vamos a encontrar un oportuno socorro. Solo que una pregunta adicional me dice, ¿cómo hacerlo? ¿O cómo es que Jesús fue tentado en todo? ¿Cómo es que Jesús fue tentado en todo como un joven del siglo XXI cuando Jesús vivió en el primer siglo? ¿O cómo es que Jesús fue tentado en todo como tú, como yo, que vivimos en este siglo cuando Él vivió en el primer siglo de la era cristiana? ¿Cómo es que Jesús fue tentado en todo como una dama o como una señorita o como una mujer o como un hombre de este siglo cuando Él vivió en el siglo XXI? Me parece que hay alguna situación que no estoy entendiendo. Cuando el apóstol Pablo dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, la palabra todo inunda mi corazón y llena mi mente y me deja un poco desconcertado. ¿En todo? ¿En todo? ¿Cómo es que Jesús fue tentado en todo como yo? ¿Cómo es que Jesús fue tentado en todo como tú? Y todos los días salimos a la calle, vamos al trabajo, manejamos hasta allá, regresamos a la casa, vamos a nuestras actividades, salimos a nuestras actividades deportivas, volvemos a nuestras actividades laborales, vamos para la casa, salimos a la calle, etc. Y siempre está latente la tentación. Y ahora Pablo me dice que Jesús fue tentado en todo como yo. Para entender al apóstol Pablo, yo creo que deberíamos ir un poquito a San Mateo capítulo 4, cuando nos habla acerca de las tentaciones de Jesús.
para entender cómo es que Jesús fue tentado en todo, como tú o como yo. En San Mateo, el capítulo 4, encontramos la siguiente declaración. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es el diablo el que juega un papel importante en el proceso de la tentación. El versículo 2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, y aquí viene la tentación, viene la primera tentación. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si realmente tú eres el Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál en realidad fue la primera tentación? ¿Cuál fue la tentación que Satanás hizo a Jesús? Fue convertir las piedras en pan. En esas circunstancias era una tremenda tentación para Jesús. Pero Satanás no te va a tentar a ti a convertir las piedras en pan. No podemos convertir nosotros nada en nada. No tenemos ese poder. Pero todavía sigue latente la cuestión de Pablo, que Jesús fue tentado en todo como nosotros, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo es que Satanás tentó a Jesús en esta primera tentación? ¿Sabes? Cuando miro mi Biblia con cuidado, veo a Satanás diciéndole a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Ahora, si tú eres el Hijo de Dios, tú tienes poder para hacer este milagro y tú tienes poder para independizarte de Dios. Tú no puedes depender de Dios para hacer este milagro. Satanás estaba tentando a Jesús a independizarse de su Padre. Mira qué tremenda implicancia o implicación para la vida cristiana. Tiene sentido para mí hoy. Satanás le estaba diciendo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Ahora, si tú eres el Hijo de Dios, no tienes que pedirle permiso a Dios para hacer un milagro y para convertir estas piedras en pan. Por lo tanto, tú puedes convertir las piedras en pan cuando tú quieras. Haz un milagro en tu favor y convierte las piedras en pan. No le estaba pidiendo directamente que convierta las piedras en pan, aunque en esa circunstancia era una tremenda tentación para Jesús. Lo que le estaba diciendo Satanás era, independízate de Dios. Amigos, la primera y más grande tentación es independizarse de Dios. Eso fue lo que pasó con Adán en el huerto del Edén. Oh, con que Dios os ha dicho, nada, de todo el árbol del huerto tú no puedes comer. No. Independízate de Dios. Tú puedes actuar por tu propia cuenta. Tú puedes caminar por tu propia cuenta. Tú puedes andar sin la noticia de Dios en tu vida. Tú puedes hacer lo que tú quieres y finalmente tú mismo asumirás las consecuencias de haber tomado las decisiones, de cruzar la línea que marca la diferencia entre lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Así que tú puedes independizarte de Dios. Primer siglo, siglo XXI, la misma tentación. ¿Y cuál es la tentación? Independízate de Dios. Esa es la tentación. Actúa independientemente de Dios. Porque tú no caminas independientemente de Dios, porque tú no haces las cosas independientemente de Dios. Yo no quiero que mi papá me mande, no quiero que mi mamá me mande, yo no quiero que nadie tenga que ver conmigo, yo quiero ser independiente, yo puedo hacer lo que yo quiero. Por lo tanto, me voy a independizar. Me independizo de quienes me quieren y me aman y se preocupan por mí, y me independizo de quien me ama y se preocupa directamente por mí como ser humano. Me independizo de Dios. Para mí no tiene sentido vivir bajo la relación, bajo la sumisión, bajo la aceptación de un Dios maravilloso lleno de amor. Satanás era muy astuto, es muy astuto. Porque en esas circunstancias, siglo I, en estas circunstancias, siglo XXI, dice exactamente lo mismo. Independízate. Ahora entiendo cómo es que Jesús fue tentado en todo, como nosotros según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no cedió a esa primera tentación. La segunda tentación. Entonces el diablo lo llevó, estoy leyendo en San Mateo 4, versículo 5, a la santa ciudad
y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora anuncia la palabra, usa la Biblia. A sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es la segunda tentación? Si la primera es independízate de Dios, Satanás es muy astuto. Ahora le dice: mira, no te quieres independizar de Dios, ahora presume, ponte un cartel aquí de que tú eres lo que en realidad no eres, de que tú actúas de una manera y crees de otra manera. En otras palabras, presume. O tú no crees. No, yo sí creo. Pero entonces, ¿por qué no haces lo que tú crees? ¿Por qué no crees lo que tú haces? Satanás lleva a Jesús de un extremo de independizarse al otro extremo de la superdependencia y de la presunción. Y eso funcionó en el primer siglo y funciona en el siglo XXI. Es la misma tentación ahora que en ese entonces. Por lo tanto, acepto el hecho de que Jesús fue tentado en todo como nosotros según nuestra semejanza, porque fue tentado a independizarse de Dios, fue tentado a hacer una superdependencia o simplemente la presunción de que Él acepta o cree alguna cosa cuando en realidad no la cree. Aquí Satanás está actuando de una manera sigilosa. Lo hizo en esa primera ocasión y lo hará todo el tiempo y constantemente. Y la tercera tentación es una apelación al orgullo. Al orgullo. Funcionó en el primer siglo, funciona en el siglo XXI. Pero ¿puedo librarme de la tentación? El apóstol Pablo dice que sí. En el nombre de Jesús sí puedo. En el nombre de Cristo yo puedo. Porque Cristo venció la tentación y Él la venció en su condición de semejanza de hombre. Por lo tanto, me dio a mí la capacidad y la suficiente seguridad de que en el nombre de Cristo puedo vencer la tentación. Tu debilidad será fortaleza con Jesús. Tu tentación se convertirá simplemente en nada en el nombre de Cristo. Y aquí hay una secuencia lógica. La tentación no es pecado, pero inmediatamente después de la tentación viene la llamada de atención. Tampoco es pecado. Me llamó la atención, pero pasó. Y luego viene el siguiente paso, un deseo momentáneo. Oh, pero el deseo momentáneo tampoco es pecado. E inmediatamente después viene una consideración. Oh, lo estoy considerando. Tampoco es pecado. Luego viene el deseo acariciado. Ojo, pare, cruce tren. Aquí hay que tener cuidado. Luego viene una decisión, luego un plan y luego un hecho o un acto. ¿Cuándo la tentación se convirtió en pecado? Cuando se convirtió en un deseo acariciado en tu vida. No necesitabas cometer un acto para eso. Pero tengo una buena noticia para ti, porque siempre fue una buena noticia para mí. En el nombre de Cristo podemos vencer. En el nombre de Jesús podemos ser fuertes en nuestra debilidad. En el nombre de Cristo tú puedes vencer la tentación.